Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Ay, Dios mío, la emoción me embarga. Siento mariposas en el estómago. Y es que hoy, damas y caballeros, estamos a punto de adentrarnos en un territorio prohibido, un laberinto de sentimientos encontrados, un drama digno de la mejor telenovela turca. ¿Están listos para abrocharse los cinturones y prepararse para el despegue? Porque yo sí. Hoy, como ya sabrán, vamos a destripar, a analizar con lupa, a diseccionar hasta la última célula, la relación, o mejor dicho, la ex-relación, o tal vez la futura relación, ay, qué lío, de dos de los nombres más sonados de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Santas Estambul. ¿Quién no ha suspirado con su romance de película? ¿Quién no ha deseado, aunque sea por un segundo, estar en los zapatos de Eda YLDZ y Serkan Bolat? Yo sí, confieso. Pero la vida real, mis queridos televidentes, no es un cuento de hadas. Y detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los besos robados bajo la lluvia, se esconden secretos, verdades a medias y, por supuesto, un torbellino de emociones que solo ellos conocen. ¿Hay algo más entre Hande y Kerem? ¿Fue todo una estrategia de marketing orquestada por los dioses del rating? ¿O acaso el destino, ese ser caprichoso y juguetón, tiene otros planes para ellos? Secreto revelado. Impactante confesión. Paciencia, mis impacientes. Hoy intentaremos desenredar este ovillo de misterios, desvelar los enigmas y, con suerte, arrojar un poco de luz sobre este culebrón que nos tiene a todos en vilo. Pero no prometo milagros. Antes de que nos sumerjamos en este océano de rumores y especulaciones, les ruego, les suplico, les imploro que me concedan un pequeño favor. Si son nuevos en este canal, si les gusta el chismecito sano, si disfrutan tanto como yo investigando los entresijos del mundo del espectáculo turco, por favor, suscríbanse. Es gratis. No cuesta nada. Y créanme, su suscripción es el combustible que necesitamos para seguir creando contenido para ustedes. Imaginen que cada suscripción es como un abrazo virtual que nos recarga las pilas. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña maravilla que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle jugoso, ni una sola primicia, ni un solo chisme de lavadero. Queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Y para los que ya son parte de esta gran familia, 1000 gracias, 1.000.000 de gracias, 1.000.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Son el alma de este canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Los adoro. Ahora sí, basta de preámbulos. Vamos al turrón. Vamos al meollo del asunto. Vamos a lo que nos truje, chencha. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al pronunciarlos juntos suenan a magia, a romance, a pasión desbordada. Dos actores que con su talento y carisma lograron traspasar la pantalla y conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su romance en Senkalkam fue un auténtico tsunami, un fenómeno global que arrasó con todo a su paso. La serie se convirtió en un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia y catapultando a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama. Y como suele suceder en estos casos, la línea que separa la ficción de la realidad se desdibujó, se volvió confusa, casi inexistente. Desde el primer instante, desde el primer cruce de miradas, desde el primer diálogo cargado de tensión sexual, los fans empezaron a sospechar que algo más que una simple amistad unía a Hande y Kerem. Las señales eran evidentes. Las miradas cómplices fuera de cámara, las risas espontáneas, los gestos cariñosos, las bromas internas. Todo apuntaba a que el amor que interpretaban en la serie era real. Y claro, los rumores se propagaron como la pólvora. Los paparazzis, cual aves de rapiña, los acechaban día y noche buscando la foto, la imagen que confirmara lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos. Las redes sociales, ese campo de batalla donde se libran las guerras del corazón, se inundaron de montajes, análisis de lenguaje corporal realizados por expertos improvisados y teorías conspiratorias dignas de un guionista de Hollywood. Era una locura colectiva. Una histeria generalizada. Y a mí, la verdad, me encantaba. Y entonces, ¡pam! El bombazo. La confirmación oficial. Hande y Kerem, pillados infraganti de vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! ¿Quién no sueña con un romance bajo las palmeras? Y con Kerem Bürsin al lado, ni se diga.
Las fotos, mis queridos amigos, eran irrefutables. Se les veía felices, radiantes, relajados, enamorados hasta las trancas. No cabía duda. Anne Ercel y Kerem Bürsin eran oficialmente pareja. La noticia desató un terremoto de proporciones épicas. Los fans enloquecieron de alegría. El sueño se había hecho realidad. La pareja de la serie, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla, era real. Existía. Y estaban juntos. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem vivieron su romance a todo dar, sin esconderse, sin tapujos, a la vista de todo el mundo. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y llenos de miel, asistían a eventos públicos de la mano, como dos tórtolos enamorados. Eran la pareja perfecta. La pareja ideal. La prensa los adoraba, los fotografiaba sin cesar, los convertía en portada de revistas. Los fans los idolatraban, los elevaban a la categoría de dioses. Todo era felicidad, armonía, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la vida, esa maestra cruel e implacable, a veces nos da lecciones que no queremos aprender. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza. Se decía que Hande y Kerem ya no se veían tan felices como antes, que discutían con frecuencia, que la chispa del amor se había apagado y que la llama de la pasión se había consumido por completo. ¡Ay, el amor! ¡Qué efímero, qué volátil, qué caprichoso! Al principio, tanto Hande como Kerem negaron rotundamente los rumores. Insistieron en que todo iba viento en popa, que estaban más enamorados que nunca y que su relación era más sólida que una roca. Pero las evidencias, por desgracia, eran cada vez más contundentes. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes cariñosos y románticos. Se les veía distanciados, fríos, casi indiferentes. La magia se había evaporado. Y entonces, como un rayo que cae en medio de la noche, llegó la confirmación oficial: Hande Ercel y Kerem Bürsin habían roto su relación. Se habían separado. Se habían dicho adiós. El mundo se venía abajo. La noticia fue un golpe bajo para los fans, un jarro de agua fría que les heló el corazón. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, tan ideal, se hubiera separado? ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado todo ese amor? Los rumores, por supuesto, se multiplicaron exponencialmente. Se habló de infidelidades de terceras personas en discordia, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares, de diferencias irreconciliables. Nadie, absolutamente nadie, conocía la verdad. Solo Hande y Kerem sabían lo que realmente había sucedido entre ellos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han centrado en sus carreras profesionales, intentando dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Han evitado hablar públicamente de su relación, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la sombra de su romance sigue persiguiéndolos, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Cada vez que se les ve cerca, aunque sea por casualidad, los rumores de reconciliación resurgen con fuerza, alimentando las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Cada vez que uno de los dos publica una foto o un mensaje enigmático en sus redes sociales, los fans se apresuran a interpretarlo como una indirecta al otro, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Es una obsesión colectiva. Y aquí, mis queridos televidentes, es donde llegamos al meollo del asunto, al quid de la cuestión, al dilema existencial que nos atormenta a todos. ¿Hay alguna posibilidad real de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Fue su relación un amor verdadero o una simple estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia de amor y desamor? Vamos a analizar las evidencias, a sopesar los pros y los contras, a examinar cada detalle con lupa. En primer lugar, es innegable que Hande y Kerem tenían una química increíble en la pantalla. Su conexión era palpable, real, tangible. No se puede fingir ese tipo de intensidad, ese tipo de pasión, ese tipo de complicidad. Además, las fotos y los vídeos que compartieron durante su relación demuestran que, al menos por un tiempo, fueron felices juntos. Se les veía enamorados, relajados, disfrutando de la compañía del otro.
Sus miradas hablaban por sí solas. Por otro lado, también es cierto que su relación estuvo muy expuesta a los medios de comunicación. La presión de los fans, los paparazzis, las redes sociales. Todo esto pudo haber afectado negativamente su romance, erosionando su intimidad y generando tensiones innecesarias. Además, ambos son jóvenes, ambiciosos y con agendas muy apretadas. Es posible que la incompatibilidad de horarios y las exigencias de sus carreras hayan contribuido a su separación, dificultando la convivencia y el mantenimiento de la relación. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, en el reino de la imaginación, en el territorio de las teorías conspiratorias. Algunos dicen que la ruptura fue una simple estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie, una forma de generar controversia y aumentar el rating. Otros aseguran que Hande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados y que su relación fue una simple fachada, una actuación magistral para complacer a los fans y promocionar la serie. Pero yo personalmente no creo ninguna de estas teorías. Me niego a creer que su amor fue una farsa. Yo creo que Hande y Kerem sí estuvieron enamorados. Creo que su relación fue real, genuina, auténtica, aunque también estuvo influenciada por la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Creo que simplemente las cosas no funcionaron. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son más fuertes que los sentimientos. A veces el destino tiene otros planes para nosotros. ¿Y qué hay de la posibilidad de una reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la esperanza resurge de las cenizas, donde los sueños se hacen realidad. En los últimos meses ha habido varios indicios, varias señales, varios guiños que sugieren que Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Se les ha visto coincidir en algunos eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Se han dado likes en sus respectivas redes sociales, un gesto que en el mundo virtual equivale a una declaración de intenciones. Y lo más importante, se han dedicado miradas cómplices en público, miradas que revelan que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Hace poco un amigo cercano a ambos actores reveló a la prensa turca, bajo condición de anonimato, que Hande y Kerem han estado hablando por teléfono y que han quedado en secreto varias veces. Según esta fuente, ambos se extrañan mucho y están considerando seriamente la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¡Ay, qué emoción! Por supuesto, esto no es una confirmación oficial. No podemos cantar victoria todavía. Pero es una señal esperanzadora para los fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. ¿Secreto revelado? No lo sé. ¿Impactante confesión? Tal vez no. Pero sí creo que hay una chispa de esperanza, una luz al final del túnel. Creo que Hande y Kerem podrían estar reconsiderando su relación y que en un futuro no muy lejano, podríamos verlos juntos de nuevo, más enamorados que nunca. Pero como siempre, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada señal que nos indique si el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin tiene una segunda oportunidad. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero compartir con ustedes un pequeño detalle que pasó casi desapercibido, pero que para mí es bastante significativo. Hace unas semanas, Hande publicó en su cuenta de Instagram una foto de un libro que estaba leyendo. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero resulta que ese libro era el mismo que Kerem había recomendado en una entrevista hace un tiempo. Oh. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que Hande quería enviar un mensaje sutil, una señal de que está pensando en Kerem y de que le importa lo que él piensa. Un gesto romántico digno de una película. Además, hace poco se filtró una foto de Kerem en un restaurante de lujo en Estambul. Lo curioso es que, según los rumores que circulan por las redes sociales, Hande también estaba cenando en el mismo restaurante esa noche. Y nadie los vio juntos. ¿Será que se estaban escondiendo de los paparazzis? ¿Será que querían mantener su encuentro en secreto para evitar alimentar los rumores? No lo sabemos con certeza, pero la verdad es que todo esto huele a reconciliación a la leguas. El amor está en el aire. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sean simples coincidencias, casualidades de la vida. Pero como dice el sabio refrán, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, mis queridos amigos, hay mucho humo. Demasiado humo para ser una simple coincidencia.
Así que, mis queridos televidentes, la pregunta sigue en el aire, flotando como una pluma en el viento. ¿Volverán Anne Ercel y Kerem Bürsin a estar juntos? ¿Se darán una segunda oportunidad para ser felices? ¿Será que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las presiones? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos demostró que la magia existe. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos, mis reflexiones, mis especulaciones sobre este tema que tanto nos apasiona. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Hemos repasado la historia de amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, desde su romance en la pantalla hasta su relación en la vida real. Hemos analizado los rumores de crisis, la confirmación de su ruptura y la posibilidad de una reconciliación, basándonos en las últimas noticias y los indicios que hemos encontrado. Hemos visto que su relación fue un fenómeno mediático, marcado por la presión de los fans, la persecución de los paparazzis y las exigencias de sus carreras. Hemos concluido que a pesar de todo, su amor fue real, aunque las circunstancias no les permitieron estar juntos para siempre. Y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza, creyendo que una reconciliación es posible, aunque no sea fácil. Recuerden que todo esto son especulaciones, rumores y análisis basados en la información que tenemos disponible. La verdad solo la saben Anne y Kerem. Pero como fans tenemos derecho a soñar, a imaginar, a creer en el amor verdadero. Y a chismear un poquito, claro que sí. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Son los mejores. Son mi inspiración. Son mi razón de ser. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Anne y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en próximos vídeos? Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y si no lo encuentra, lo construye. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero.